Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, ya por supuesto en nuestros estudios. Anoche precisamente este programa estuvo en los estudios del Jurado Nacional de Elecciones para participar en lo que fue el sorteo de la agenda parlamentaria y los debates presidenciales. Vamos a hacer un breve repaso de cómo han quedado estos debates presidenciales del 29, 30 y 31 de marzo. Entonces, lunes 29... Allí tenemos a los integrantes, George Forsyth, Verónica Mendoza, Alfredo Bengolea, Keiko Fujimori, Marco Arana y César Acuña. Ellos van a estar en duplas también a lo largo del debate y también van a haber participaciones abiertas de los 6 con las intervenciones finales y las intervenciones iniciales del caso. Siguiente, el martes 30 vamos a tener a Pedro Castillo, Daniel Urresti, Andrés Alcántara, José Vega, Ollanta Humala y Hernando de Soto. También estarán en duplas de varias configuraciones y debatirán entre los 6. Y finalmente el miércoles 31, este será el orden de participación de los candidatos para lo que se refiere a sus intervenciones iniciales y finales. Rafael López Aliaga, Johnny Lescano, Julio Guzmán, Daniel Salaverry, Rafael Santos y Ciro Gálvez. Como les reitero, todos se combinarán en duplas y tendrán debates abiertos y diálogos entre los 6. Eso fue lo que se vivió ayer en el Jurado Nacional de Elecciones y Cara a Cara tuvo el privilegio de estar en este importante evento. Vamos a darle ahora la bienvenida a la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. El Congreso está tomando decisiones importantes, se vienen plenos puntuales, especializados, en realidad también importantes, y le damos la bienvenida. Congresista Vázquez, gracias por estar con nosotros. Parece que tenemos... Muy buenas noches, Enrique. Ahora Muchas sí. Gracias por la entrevista. Ahora sí la escuchamos muy bien. Bueno, lo primero que le quería preguntar antes de entrar a las otras medidas y las opiniones sobre el Congreso es que hoy se ha aprobado un proyecto en comisión bastante importante con respecto a retiro de las AFPs, el 50% de las CTS, y la Comisión de Economía además aprobó el nuevo retiro de 4 UITs de las AFPs. ¿Qué va a pasar con este proyecto? ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Porque por supuesto esto siempre tiene el interés de la población, ¿no? Bueno, este proyecto se ha aprobado hoy día en las comisiones y lo que corresponde es que una vez que sean dictaminados, digamos, en todas las comisiones en las que hayan sido destinados, pues ya se puede agendar en el Pleno y en el Pleno habrá un debate para ver si estas son las medidas más pertinentes. Yo creo que en este momento es muy importante que en el seno del Parlamento podamos discutir las leyes de la manera más sólida posible. Creo que hay que fundamentar mucho nuestras decisiones, porque acuérdense ustedes de que siendo una medida que ayudaría a aliviar, digamos, a algunos sectores en relación a recursos económicos que necesitan, también hay que cuidar de que estas medidas no puedan afectar en futuro a la propia población, dado a que tanto AFP como la CTS son fondos que protegen del desempleo y también aseguran una pensión cuando las personas ya no pueden trabajar, ¿no? Evidentemente, estas medidas pues no gustan en realidad muchas veces a los especialistas, pero vamos viendo entonces qué ocurría en el Pleno. No hay una fecha establecida en el Pleno todavía para estos proyectos. No, todavía no está establecido, eso está, digamos, depende de cuándo se terminen de dictaminar. Lo que queremos es que estas leyes tengan los dictámenes correspondientes con opiniones técnicas adecuadas y en esas condiciones ya pueden entrar, digamos, y agendarse en el Pleno, ¿no? Bueno, queríamos pedirle de todas maneras su opinión en virtud además a la responsabilidad que usted tiene sobre la decisión del gobierno de establecer la inmovilización social para la Semana Santa. Sí. Yo creo, Enrique, que es bien importante que en este momento seamos conscientes que estamos en una situación aguda, digamos, de la pandemia todavía, que no debemos escatimar en medidas, que si en feriados podemos asumir una conducta
lo más responsable posible, pues hay que hacerlo. Creo que las medidas se han ido flexibilizando en la medida en la que se comprende que la población tiene necesidades urgentes como para que pueda sobrevivir, pero si podemos ajustar estas medidas en días feriados, yo creo que es pertinente para evitar que los contagios se sigan proliferando, ¿no? Uh-huh. En otro tema, presidenta del Congreso, el expresidente Martín Vizcarra está, por supuesto, a la espera de que el Poder Judicial tome decisiones incluso sobre el pedido de prisión preventiva, inmovilización de propiedades, es decir, y en el Congreso se está jugando un partido aparte porque la Comisión Permanente ha devuelto a la subcomisión de denuncias constitucionales las denuncias contra Vizcarra. Esto ocurre pues cuando, bueno, las encuestas también tienen pues su partido aparte, el 45% de encuestados se muestra de acuerdo con la inhabilitación de Vizcarra. Este pedido de la Comisión Permanente, ¿en qué se basa y cómo se debería resolver? Bueno, básicamente lo que ha sucedido es que en la subcomisión de acusaciones constitucionales han entrado varias denuncias de diferentes actores contra el expresidente Martín Vizcarra. Algunas por hechos similares, basados en situaciones similares, pero entonces ya hay una de las denuncias que ha avanzado más, incluso el congresista ponente ya tiene un informe al respecto, y la discusión está en si se acumulan o no, si conviene la acumulación de todas estas denuncias o no, y eso es lo que ahora en realidad no se había debatido de manera pertinente. Sentíamos que eso tenía que resolverlo la subcomisión de acusaciones constitucionales y por eso el mismo presidente pidió que regresen nuevamente a esta subcomisión para que ahí debatan si lo más pertinente es acumularlas o tratarlas de manera independiente, ¿no? Estamos con varios temas porque efectivamente hay muchos temas de interés hoy. Y el Pleno ha pedido salvaguardias sobre importación de confecciones. Este, por supuesto, ha sido un pedido reiterado de la industria textil, muy golpeada y adicionalmente golpeada en estas circunstancias. ¿Qué es lo que, en este caso, por dónde se puede procesar y cuándo se definiría esta situación? Sí, una cosa importante es entender que muchos productores, digamos, nacionales se han visto afectados fuertemente con el tema de la pandemia y que tenemos que escuchar, digamos, sus pedidos, sus reclamos, sus demandas. Ellos lo que están necesitando son algunas medidas que puedan protegerlos para que puedan levantarse después de esta situación de crisis. Entonces, nosotros como Parlamento hemos escuchado a no solamente a los afectados, que digamos son productores de textiles, por ejemplo, ¿no? Que nos expresan toda la situación que están atravesando y necesitan protección por parte del Estado, pero lo que nos preocupa sobremanera es que efectivamente estas salvaguardas son como medidas que lo que permitirían es que los productores sean protegidos momentáneamente, que se regule, que no entren tantos productos del extranjero, por ejemplo, productos chinos que les hagan la competencia. Y eso había sido incluso motivo de una opinión del Indecopi que decía que efectivamente necesitábamos estas salvaguardas por lo menos provisionales, unos cuantos meses. Sin embargo, el Ejecutivo ha desestimado esta opinión de Indecopi y ha dicho que no se necesitan salvaguardas. Eso ha generado una reacción y una preocupación de la gente, de estos productores de textiles, por ejemplo, y creo que hay que buscar una salida. Hoy hemos citado a los ministros, les hemos estado preguntando por qué no han priorizado estas salvaguardas. Ellos tienen sus razones. Nosotros estamos convencidos que hay que asumir medidas en este momento que sean las más pertinentes y que respondan a una problemática real. Entonces,
Entonces, ahí nosotros lo que queremos hacer es plantear alguna salida para que efectivamente la gente pueda ser protegida, los productores que necesitan levantarse en estas circunstancias, y creo que hay que buscar cuáles son las medidas adecuadas. Y bueno, nosotros respetamos la decisión del Ejecutivo, pero creo que estamos en todo el derecho de cuestionarla y de plantear una salida diferente a la decisión que ellos han tomado. Efectivamente, ¿no? es una decisión que finalmente está en la cancha del Ejecutivo. Lo que está en la cancha del Congreso es el Pleno Salud, que se va a desarrollar mañana, y hay incluso propuestas para expropiar las plantas de oxígeno. ¿Qué es lo que se espera de este Pleno mañana? ¿Y puede prosperar una propuesta como la que estoy mencionando? Bueno, en concreto, mañana tenemos un pleno que se ha denominado de alguna manera COVID. No solamente es un pleno de salud, sino COVID en general, porque queremos resolver algunos proyectos de ley, tomar decisiones sobre algunas normas que sí ayudarían en medio de esta crisis sanitaria a diferentes sectores. Entonces, no solamente son normas que tienen que ver con salud, sino con trabajo, con temas, por ejemplo, que facilitarían el acceso a algunos servicios públicos. Y en medio de todos esos proyectos que se están discutiendo, hay uno que propone que el Ejecutivo tenga la facultad de expropiar, cuando así se considere pertinente, algunas plantas, como por ejemplo las de oxígeno, para que pueda garantizar el acceso a este bien que es tan importante en estos momentos. Ahora, yo quiero decir que efectivamente lo más conveniente es que estos proyectos de ley sean vistos por las comisiones, que tengan las opiniones técnicas pertinentes, que se debata con seriedad, pero también decirles que, fíjense, esta es una medida que no es que obligaría al Estado a expropiar todas las plantas, que haría en un caso extremo, pues se pueda acceder, digamos que puede garantizar la provisión de un elemento tan vital como para garantizar la vida de las personas, ¿no? Ahora, finalmente, Presidenta del Congreso, hay también un pleno para pasado mañana sobre el tema educativo, y si bien pueden haber seguramente iniciativas loables e importantes, preocupa también que no se esté poniendo sobre la mesa el tema de la moratoria de nuevas universidades. Lamentablemente hay algunos congresistas o algunos grupos parlamentarios que ven la creación de nuevas universidades con algún tipo de interés político, cuando ya sabemos qué es lo que ha pasado cuando se crean más universidades de las que se deberían. ¿Se va a discutir también esta moratoria en el pleno del viernes dedicado, como repito, al tema educativo? Bueno, una cosa importante es no perder de vista que el objetivo que debemos tener todos es mejorar la calidad de educación en nuestro país, y en ese sentido creo que debemos pensar en las normas más pertinentes que nos ayuden a garantizar justamente que haya una educación de calidad. Esa es la aspiración, creo, de todos los peruanos. Es verdad que en el Pleno no se han priorizado algunas normas que son absolutamente pertinentes, como la moratoria de creación de universidades. Yo espero que a lo mejor con un acuerdo de Junta de Portavoces también se pueda incluir en este pleno. Hay otras normas importantes que se han agendado, y yo lo que creo que trataré de hacer es instar a mis colegas a que cada una de estas normas que tienen que ver con el tema educativo las debatamos con la mayor seriedad, para que realmente aprobemos cosas que puedan ayudar a mejorar y no a debilitar un proceso en el que lo que queremos asegurar es que la educación pues cada vez recupere un sentido adecuado de calidad, que sea de acceso para todos los peruanos, y creo que eso es lo que no debemos perder de vista, ¿no? Eso es lo importante. Se nos ha terminado el tiempo, pero tengo una pregunta brevísima. Hoy la Comisión de Educación aprobó por unanimidad el proyecto de ley que haría obligatoria la titulación o tener título de comunicador a quien se dedique al periodismo. Además, haría obligatoria la afiliación a lo que sería el Colegio Profesional de Comunicadores, que estaría creando esta ley. Este tipo de proyectos de ley, Presidenta del Congreso, han sido duramente criticados y son duramente criticados por el ordenamiento internacional. UNESCO y Naciones Unidas señalan que este tipo de proyectos de ley son restricciones exageradas a la libertad de prensa por una multiplicidad de razones. ¿Este proyecto de ley cuándo va a pasar al Pleno?
Miren, en este momento tenemos el dictamen de la comisión, pero yo creo que es muy importante en este momento involucrar en el debate a diversos actores. El Colegio de Periodistas incluso hoy se comunicó conmigo diciendo que quería entrar a este debate, quería generar aportes. A mí me parece muy saludable que esto suceda. Cada norma que nosotros debamos aprobar, debemos hacerlo con la mayor responsabilidad, porque hay que cuidar de que no, con la aprobación de alguna norma, no contravengamos incluso avances que han habido en la libertad de prensa, en los temas que tienen que ver con asegurar la libertad de expresión finalmente, ¿no? Entonces, creo que hay que debatirlo con mucha seriedad. Yo creo que todavía esto no está previsto entrar en agenda del Pleno. Espero que haya un debate lo suficientemente adecuado antes de que lo metamos para que podamos tomar una decisión al respecto, ¿no? Gracias como siempre por atendernos. Mirta Vázquez, presidenta del Congreso esta noche. Vamos a continuar con nuestro siguiente entrevistado porque les comentaba brevemente, este proyecto de ley efectivamente va en contravención de lo que se ha dicho y se ha repetido una y otra vez. La exclusividad de la titulación no puede ser una limitación para el ejercicio periodístico, por obvias circunstancias. Vamos a conversar con Jorge Nieto, candidato al Congreso con el número 1 por Lima, Victoria Nacional. Estamos conversando con algunas de las cabezas de lista y nos reencontramos con Jorge Nieto en estas circunstancias ya a casi 3 semanas y un poquitín más de las elecciones. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un reencuentro muy agradable, Enrique, como es. Siempre. Gracias efectivamente por poder conversar con usted. A ver, lo primero, antes algo habíamos conversado, pero ya a medida que se va acercando la fecha de las elecciones, a medida que ustedes han recibido algunas buenas noticias en términos de que prácticamente de unas encuestas a otras, Victoria Nacional pasó a no tener bancada, a esa posibilidad de no tener bancada, y en la última de Ipsos se alinean las posibilidades revividas, por decirlo así, de George Forsyth a la presidencia con auspiciosas también posibilidades para una bancada de Victoria Nacional. Y lo primero que quiero preguntarle, como cabeza de lista, yo sé que usted tiene propuestas también puntuales, pero ¿cómo se va a hacer en el próximo Congreso? ¿Cómo se va a gobernar con 7, 8, 9 bancadas y sin duda con un presidente que muy probablemente vaya a tener una bancada chica, por decirlo menos? Buenas noches. Lo vengo diciendo desde hace ya un buen rato, Enrique. Dadas las circunstancias electorales, dada la composición probable del próximo Congreso, la única salida posible si queremos fortalecer y tener un gobierno con capacidad de decisión y ejecución de políticas públicas es la conformación de una coalición parlamentaria de gobierno. No hablo de una coalición en el Congreso que apoye al gobierno, hablo de una coalición parlamentaria que en conjunto con quien salga elegido presidente de la República y conforme el Ejecutivo, que yo espero que sea el candidato de Victoria Nacional, conformen un gobierno que tenga estabilidad, fortaleza y capacidad de ejecución de políticas públicas. Eso supone un esfuerzo político muy grande de concertación y de composición en el Congreso. Hacer política y política de Estado no es una tarea fácil. Conspira contra ella la larga tradición política que tenemos en el Perú de confrontación. En estos casi 200 años de República, cada vez que hemos tenido un ejecutivo de un color y un Congreso de otro color, hemos terminado en crisis constitucional. El último periodo de gobierno hemos tenido 4 crisis constitucionales. También conspira contra ello una muy pobre calidad de nuestro personal político. Sobre todo, no hablo en términos personales, sino de que se producen representaciones que son de intereses subalternos que no pueden ser confesados y que están esperando cualquier crisis para lanzar sus iniciativas, como aquella campaña de las universidades marca Patito contra la SUNEDU, que está esperando agazapada en qué momento puede salir para lograr esos intereses inconfesables. Pero adicionalmente conspira contra ello nuestro diseño político y constitucional. Por tanto, requerimos hacer una gran política de Estado que nos permita componer esa coalición parlamentaria de gobierno, que es la tarea ineludible de quien quiera que gane la próxima elección. Qué interesante. ¿Cómo se cocina esta coalición? O mejor dicho, ¿cómo se expresa? Esta coalición tendría que hacerse, por supuesto, pública. ¿Qué tipo de ejes son los que deberían articularla? ¿Tendría que ser una suerte de
acuerdo nacional adaptado al Congreso con una suerte de compromisos, porque seguramente podría haber diferencias, pero me imagino que esto sería sobre todo mirando la gobernabilidad, como usted mismo acaba de repetir, la tragedia política peruana cada vez que hemos tenido Congreso y Legislativo de distinto, o Congreso y Ejecutivo de distinto signo, estamos donde estamos. Por eso es muy importante que en la próxima elección, Enrique, no solamente nos dotemos de un personal capacitado políticamente para ejercer su trabajo en el Congreso y en el Ejecutivo, sino que además el país oriente su votación y sus preferencias hacia el centro político. No hablo de un centro ideológico, hablo de un centro político con capacidad de conjugar las mejores capacidades del Perú para poder sacar adelante la tarea. La agenda, en mi opinión, es bastante clara. El próximo gobierno tiene dos tareas urgentes e inmediatas, cuya realización conjunta es compleja, es complicada. La primera, terminar de dominar la pandemia y de ejecutar una buena campaña de vacunación. Este es un tema fundamental. Sin eso no hay reactivación económica consistente. La mejor política de reactivación es el control, dominio. Se ha comunicado que esta noche ha llegado a nuestro país el tercer lote de 50.000 dosis de vacunas de laboratorios Pfizer, con los cuales pues, se va a continuar la inmunización de los adultos mayores y el personal de Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas aún pendiente de vacunar. Ese es el tercer lote de 50.000 en 50.000 están llegando, recordemos, porque en parte también estas son vacunas que requieren de una cadena de frío extremadamente demandante. Una buena noticia que compartimos con ustedes esta noche y volvemos con Jorge Nieto, cabeza de lista de Victoria Nacional por Lima. Usted, Jorge, ha hecho un resumen bastante acertado de lo que sería su propuesta de gobierno, la fórmula de gobernabilidad para el próximo Congreso alrededor de una coalición y las medidas absolutamente urgentes que se tendrían que tomar, o los objetivos, mejor dicho, que se tendrían que conquistar. Dicho esto, ustedes por supuesto tienen el desafío inmediato de que su candidato, George Forsyth, llegue a la segunda vuelta. Eso no es seguro, como no es seguro con los demás, pero en los últimos días parece, según la encuesta de Ipsos, parece haberse recuperado la idea de Victoria Nacional como algo que usted acaba de señalar, una suerte de aglomeramiento del voto del centro. Tienen a un lado a un señor Lescano que tiene bastantes posibilidades de pasar la segunda vuelta, pero a otro lado no solamente a la izquierda con Verónica Mendoza, sino al señor López Aliaga, que representaría pues una derecha mucho más marcada, más definida. Por el otro lado, las críticas que usualmente se le hacen a Forsyth es que, bueno, le hace falta experiencia, qué sé yo. Usted ya nos ha contado en este programa que lo que ustedes representan es una oferta de gobierno y que, digamos, la cosa va en paquete. Efectivamente, esperan que Victoria Nacional sea esta o represente esta aglomeración del centro para las próximas semanas, o la van a tener todavía muy difícil frente a estas opciones que están por los dos flancos. Claramente, Victoria Nacional ya está ocupando el espacio del centro político en el país. No hablo de un centro ideológico, hablo de un centro político, es decir, la capacidad de unir todas las fuerzas, todas las posibilidades que tiene el país para acometer la tarea de hacer del Perú un país desarrollado. ¿Qué está ocurriendo hoy día? Desde el punto de vista de las encuestas, es evidente que nuestro candidato que estaba descendiendo ha parado la caída y ha comenzado un rebote. Y nuestro esfuerzo es hacer que este rebote sea lo más grande posible. Pero ¿qué está ocurriendo en la opinión pública? Y esto me parece lo relevante. La gente se está dando cuenta que una final, que es finalmente lo que está en discusión en este momento, entre los dos extremos, entre una extrema derecha, muchas veces de carácter casi medieval, y una extrema izquierda que coquetea intensamente con políticas estatistas y populistas que están rebasadas por la realidad, una polarización de este tipo, lo que nos garantiza son 5 años más de confrontación estéril. Y el Perú no necesita 5 años más de confrontación estéril, necesita construir. Por tanto, se necesita que esa final, en donde parece instalada ya esa izquierda encabezada por el señor Lescano, entre a ese proceso una fuerza de centro que le permita darle estabilidad al Perú.
Los ciudadanos tenemos con nuestro voto en abril la posibilidad de rozar las capas profundas de la historia y producir un viraje en la historia nacional. Cuando digo un viraje en la historia nacional no me refiero a los últimos 5 años, en donde hemos tenido con creces una confrontación, como repito, inútil e innecesaria, sino a los 200 años de historia republicana, en donde no hemos tenido la capacidad los peruanos de construir acuerdos, de convocar voluntades y acometer una tarea de largo plazo con energía y con carácter. Eso es lo que está en juego. Y por tanto, la presencia de Victoria Nacional no es solamente la posibilidad de una oferta de gobierno, es también la posibilidad de interpretar esa demanda ciudadana que es mayoritaria, que está buscando estabilidad para poder construir y hacer un gobierno con capacidad de desarrollar políticas públicas para todos los peruanos. Ese es el punto de fondo. Han habido, si quieres, Enrique, han habido como 3 semifinales. Vamos a usar un término futbolístico. Una semifinal en el ala derecha. Ahí hay 5 candidatos, 3 aparentemente ya desahuciados, 2 en disputa. Todavía no se ha resuelto, uno de ellos lleva ligera ventaja, pero todavía hay un trecho del partido por jugar. En la izquierda parece que ya se definió. Hay un candidato que ha pasado ya aparentemente a la segunda vuelta, salvo que ocurran revelaciones inconvenientes para esa candidatura en los próximos días. Pero salvo que ocurra algo novedoso o dramático, aparentemente ya está en la segunda vuelta. Y hay claramente definida también cuál es la opción que desde el centro va a entrar a esa disputa por pasar a la segunda vuelta. Es la nuestra, Victoria Nacional y el candidato Forsyth. Por tanto, lo que necesitamos es producir con fuerza ese ingreso para poder darle al país en el futuro estabilidad, gobernabilidad y una gran coalición parlamentaria de gobierno que nos permita cambiar el rumbo de la historia, combatir el mercantilismo y por tanto hacer las reformas necesarias que se necesita y al mismo tiempo resolver los problemas y las demandas de la gente que están ahí planteadas y que muchas veces desde el populismo se interpretan, se recogen demandas reales, pero se interpretan salidas equivocadas. Necesitamos producir reformas, pero hacerlo con inteligencia, de modo que preservamos aquello que hemos hecho bien, pero al mismo tiempo producimos los cambios que nos permitan hacer que el Estado, que está capturado mediante la corrupción por distintos tipos de intereses privados, sea el Estado de todos, responda al interés público y por tanto podamos desarrollar políticas que nos permitan el bienestar para todos los peruanos. Reformas ciertamente necesarias que podremos también ir discutiendo también en lo que quede de la campaña. Gracias, Jorge Nieto, por acompañarnos esta noche. ¿Y qué dicen los candidatos? ¿Qué dicen los candidatos? Vamos a ir a una pausa, pero vamos a ver qué dicen los candidatos sobre la economía, sobre el Perú como un jugador global en el comercio internacional. Conversaremos con Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX. Volvemos. ADEX viene organizando los encuentros por la reactivación y desarrollo de las exportaciones peruanas. Al menos los 5 principales candidatos, según las encuestas, han presentado sus propuestas para el rubro, para la recuperación de un sector que aporta aproximadamente el 40% del PBI de la economía nacional. Nos encontramos con Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, exministro además de Comercio Exterior y Turismo. ¿Cómo está, Edgar? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, y un gusto verte nuevamente ahora a la distancia y por supuesto conversar contigo sobre estos temas. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, entrando al grano, tenemos ya las propuestas de los candidatos y ustedes lo que han hecho es una suerte de análisis interesante, una suerte de semáforo con verde para las propuestas en positivo, ¿no? El amarillo como una especie de incertidumbre o de signo de interrogación y un rojo sí para poner sobre la mesa lo que ustedes consideran que es peligroso. Lescano, por ejemplo, en el verde tiene la construcción de autopistas, Tumbes, Tacna y Junín, Lima, mantener el drawback en 3%, que ha sido siempre un interés del sector exportador, que tiene que ver pues con una recuperación tributaria, mantener tratados de libre comercio que benefician a exportadores,
oficinas comerciales del exterior que promoverán nuevos mercados y nuevos productos, crear comités ejecutivos regionales de exportación, diálogo permanente con el sector empresarial, pero, y paso de frente al punto negativo, porque esto también nos permite ir repitiendo otros o ir tocando puntos que también tocan otras candidaturas, es, por ejemplo, Lescano propone la desglobalización de la economía mediante el fortalecimiento de la economía nacional. Eso parece ser una constante en varias candidaturas de izquierda. Bueno, apoya una nueva ley agraria que también les preocupa por el lado de Verónica Mendoza y una línea aérea de bandera para destinos no atendidos. Si tomamos, digamos, en resumen la propuesta de Lescano y yendo más allá, ¿por qué estos puntos tendrían que preocupar? Sí, mira, Enrique, en realidad estamos viendo coincidencias positivas en los candidatos, ya han pasado varios de ellos por estos encuentros, pero también hay algunas coincidencias que son preocupantes. Esto es un escenario en el que nos encontramos muy complejo, que necesitamos priorizar el uso de los escasos recursos que en estos momentos tenemos para el control de la salud y la recuperación económica, y creemos que volver a experimentos que en el Perú ya han demostrado con bastante claridad que no han sido beneficiosos y que más bien ponen en riesgo los escasos recursos con los que en este momento tenemos para atender esta pandemia y recuperación, en crear nuevas empresas o en algunos casos en insistir con modelos como, no sé, un banco agrario que a todas luces no ha sido eficiente para ni resolver los problemas del agro ni en la transparencia del uso de recursos. Es decir, utilizar los recursos públicos para este tipo de aventuras obviamente es preocupante desde una perspectiva de la mejor utilización y eficiencia de los recursos. Otra situación preocupante que hemos encontrado también es que la mayoría de los candidatos está relativizando algunos cambios antitécnicos en las normas que se han generado en el Congreso. El ejemplo es lo de la ley de promoción agraria que fue derogada y que ahora hay una nueva versión que necesita reglamentarse. La mayoría lo relativiza porque es un hecho una situación muy compleja y que, por supuesto, dependiendo de las respuestas que puedan dar, puede restarles votos. Entonces están pensando mucho ante la cercanía de tantos candidatos en su posición de cómo se expresan frente a ciertas posiciones, a pesar que pueden tener conocimiento a través de sus equipos técnicos que han sido modificaciones antitécnicas. Otras preocupaciones que tenemos... Hay uno, perdón, sí, ahí que se repite también, que es la fusión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con Relaciones Exteriores, precisamente con el de Comercio, ¿no? Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, es lo que propone Forsyth. Además, el tema de las salvaguardias e importaciones para proteger industrias. De hecho, se está discutiendo el tema de las salvaguardias en el Congreso, ahora mismo. Ahora, son temas complejos, más allá de la función de ministerios, que ahorita me lo comentas, pero, por ejemplo, el de las salvaguardias, ahora mismo la industria textil está reiterando que se instalen estas salvaguardias para combatir lo que ellos consideran la competencia desleal con China, pero el Ejecutivo ha dicho que no. Y yo creo que acá han habido varias cosas que se pudieron hacer mejor. Primero, que Indecopi, lamentablemente el informe del Indecopi no es claro, contundente y adolece de varias fallas. Entonces ahí hay un elemento que no le ha permitido, seguro, al Ejecutivo analizar favorablemente la propuesta. Si el Ejecutivo recibe un informe débil en sus argumentos, obviamente, por más que es evidente que la industria está afectada por distintas razones, pero que el informe que sustenta una medida no contiene los elementos de la justificación, obviamente aceptar ese informe nos pone en una situación de riesgo frente al escenario internacional, la Organización Mundial de Comercio, nuestros socios bilaterales ante los TLCs. Aquí lo que hay que hacer es pedirle al Indecopi, recuerde que el proceso todavía está abierto, el Indecopi va a continuar con el proceso de investigación y va a emitir un informe final. Tiene que hacer todos los correctivos del caso y si se evidencian las condiciones que se tienen que dar, que es decir, que hay un incremento súbito de las importaciones, lo cual es evidente que hay un daño a la industria, eso tiene que demostrarse, y que hay relación causal entre ese incremento súbito y el daño a la industria, se tiene que imponer una salvaguardia. Ahora, que esa sea la solución de fondo al problema que tienen estos sectores, eso tampoco hay que engañarnos, no va a ser la solución de fondo. Hay unos problemas estructurales en ciertos sectores y en la economía peruana que tienen que ver con la pérdida continua de competitividad que no nos permite, digamos, aprovechar y salir al escenario global de una manera más eficiente y ganar los espacios que seguramente se han perdido. Y estoy hablando de
justicia, estoy hablando de instituciones, estoy hablando de democracia, estoy hablando de infraestructura, una serie de elementos que lamentablemente, en los cuales lamentablemente seguimos retrocediendo en los términos de competitividad en los últimos años. Nos quedan un par de minutitos y yo sé que hay muchos temas para conversar, pero quería centrarme en uno que también es recurrente, entre otros candidatos también como Verónica Mendoza, que es el tema del financiamiento del Banco Agrario. El drama del crédito al sector de agricultura no exportador es sin duda un lastre que tenemos y que está relacionado con varios puntos críticos de lo que estamos hablando. Para empezar, la crisis con la ley del sector agroexportador no es el causante, pero tiene que ver el hecho que los pequeños no se puedan insertar, digamos, en la cadena de valor. ¿Qué propone ADEX en todo caso para poder extender el crédito a un sector tan importante como el de la agricultura? Tú lo acabas de decir muy bien, el 92.7% de las empresas exportadoras, Enrique, son micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, la gran mayoría de los exportadores son unidades empresariales pequeñas. Y como tú bien has mencionado, los que no están en la ola exportadora tienen dificultades para poder insertarse, encadenarse de diversa índole, capacidad gerencial, diseño de productos, etcétera, y una de ellas es el financiamiento. Hasta ahora las estrategias de financiamiento han sido a través de fondos no reembolsables, muy pequeños que en realidad no van a la médula del asunto, o estos préstamos a través de la creación del Banco Agrario, que lamentablemente hemos visto que ha utilizado los recursos de manera poco transparente, beneficiando a pocas empresas y no yendo a la médula de su razón de ser, que era precisamente beneficiar al pequeño, al mediano. Entonces tenemos que encontrar mecanismos diferentes. Lo que ha ocurrido ahora, por ejemplo, con el Reactiva o el FAEMIPE, de fondos de garantía que han permitido que los bancos financien una actividad de distinta índole con tasas bajas, es una idea de cómo, por ejemplo, podríamos entrar a diseñar un mecanismo también que tenga esa orientación y que nos permita de una u otra manera apoyar a estos pequeños agricultores, pero con ciertos indicadores de rendimiento que les permitan luego tener la posibilidad del repago, es decir, de no entrar en morosidad, como ha sido la historia, lamentablemente, de estas iniciativas públicas de financiamiento al agro, y por supuesto, a través de ellos también insertarse con medianas empresas, con grandes empresas, salir a los mercados internacionales y de esa manera beneficiarse de mejores precios y, por supuesto, mejores ingresos para sus familias. Es decir, hay una estrategia más profunda que simplemente decir hay que crear empresas públicas y darle más recursos, poniendo en riesgo los escasos recursos que tenemos en la actualidad. Sumamente interesante. Ojalá podamos seguir conversando de todas estas materias antes de las elecciones. Gracias, Edgar Vázquez de ADEX, por acompañarnos. Nosotros vamos a ir a una última pausa y volvemos en Cara a Cara. Nos vamos, pero solo les adelanto que jueves y viernes vamos a tener programas muy interesantes, así que no se pierdan este espacio. Sigan con la programación de TV Perú. Buenas noches.